El consultorio olía a desinfectante y silencio. Ella confesó, una joven de 22 años con mirada tímida y ropa sencilla. Apretaba su bolso como si fuera un escudo contra el mundo. No estaba acostumbrada a hospitales elegantes, mucho menos a estar frente al médico, un especialista famoso por su talento y por su frialdad. Tus resultados son delicados, dijo él, sin rodeos. Ella sintió como su corazón se encogía. Había venido buscando respuestas, pero no esperaba escuchar palabras tan pesadas. Tienes una condición que podría afectar tu futuro reproductivo. El médico respiró lento, cuidando su tono. Si deseas ser madre algún día, el tiempo juega en tu contra. El mundo de ella se desmoronó como un castillo de arena. Desde niña había soñado con formar una familia, pero nunca imaginó recibir un diagnóstico tan cruel y tan pronto. Pero, tengo solo 22 años, susurró ella. El médico la observó con más suavidad de la que solía mostrar. Había visto pacientes asustados, pero en ella había una vulnerabilidad que lo descolocaba. Temblaba, pero aún así intentaba mantener la dignidad. Él continuó explicando tratamientos, opciones, costos, pero ella, de repente, lo interrumpió con una voz temblorosa que jamás imaginó usar. Soy virgen. El silencio cayó como un peso invisible. No porque él la juzgara. Era médico. Había escuchado 1000 confesiones. Pero esta declaración salió cargada de vergüenza, miedo y honestidad absoluta. Y lo que realmente lo impactó fue cómo ella bajó la mirada, como si revelar su inocencia fuera motivo de burla o desdén. Siempre pensé que el amor llegaría primero, añadió ella, hundida en vergüenza. Él dejó la tabla de análisis a un lado. Por primera vez en años, su postura rígida se relajó. No tienes por qué justificarte, respondió él con voz baja. Y no estás sola. Vamos a encontrar una solución. Ella levantó la mirada, sorprendida. En sus ojos había una mezcla de dolor, esperanza y duda. Estaba acostumbrada a ser juzgada, por su ropa barata, por su tono humilde, por su origen sencillo. Nunca nadie le había hablado con respeto en un momento tan frágil. Él, acostumbrado a tratar a personas ricas, poderosas y arrogantes, sintió algo inesperado, el impulso de protegerla. No por lástima, sino porque vio en ella algo que el mundo rara vez reconoce, dignidad silenciosa. En ese instante, sin que ninguno de los dos lo sospechara, comenzaba una historia que pondría a temblar a todos los que alguna vez la subestimaron. Ella, la chica humilde que confesó con vergüenza su verdad. Él, el médico que prometió encontrar una solución. Y un destino que nadie hubiera imaginado. Durante días, ella confesó e intentó seguir con su vida. Iba al trabajo, sonreía a los niños en la escuela, fingía normalidad. Pero por dentro llevaba un peso insoportable. El diagnóstico, su confesión, el miedo de quedarse sin futuro, todo la perseguía en silencio. Aún así, algo de aquel médico no se borraba de su mente. No solo su profesionalismo, sino la manera en que la miró cuando ella dijo «soy virgen», sin burla, sin juicio, solo humanidad. Mientras tanto, el médico también pensaba en ella más de lo debido. Era absurdo. Él, heredero de una familia reconocida, atrapado en presiones sociales, rodeado de gente que lo admiraba por interés. Ella, una joven humilde, sincera hasta la médula, completamente fuera de su mundo, y quizás por eso tan difícil de olvidar. Esa tarde, sentado en su oficina, recibió una llamada que lo llenó de frustración. Juan, dijo la voz implacable de su madre, el plazo del testamento sigue corriendo. Si no cumples la cláusula, perderemos el hospital. No permitiré que arruines el legado de tu abuelo. Él apretó los dientes. Le quedaban apenas meses para casarse y demostrar estabilidad familiar. Y sin embargo, todas las mujeres en su entorno buscaban su apellido, no a él. Entonces, como un relámpago improbable, recordó a la joven del consultorio. Recordó su honestidad, su necesidad urgente, su falta de malicia. Recordó que ella también estaba contra el tiempo. Dos vidas distintas. Dos relojes en contra. Un mismo destino. Al día siguiente la llamó, pidiéndole que regresara al hospital. Ella llegó nerviosa, temiendo malas noticias. Pero lo que escuchó fue aún más sorprendente que su diagnóstico. Tengo una propuesta, algo fuera de lo normal, dijo él, con un tono que mezclaba decisión y duda. Sé que tu situación es difícil, y la mía también. Necesito casarme pronto para salvar el hospital de mi familia.
y tú necesitas un tratamiento inmediato para lograr tu sueño de ser madre. Ella lo miró, incrédula. ¿Está diciendo que? Él respiró hondo, como si lanzarse a un abismo. Sí, un matrimonio de conveniencia. Sin presiones, sin compromisos personales. Solo un acuerdo que nos beneficia a ambos. Yo cubriría todos los costos médicos. ¿Y tú? Ayudarías a cumplir la cláusula del testamento. Ella quedó helada. Era demasiado. Demasiado inesperado. Demasiado arriesgado. Demasiado tentador. No quiero que pienses que intento aprovecharme de ti, añadió él con una seriedad que la sorprendió. Nunca te pediría nada que vulnerara tu dignidad. Todo sería clínico, legal, respetuoso. Ella bajó la mirada, luchando con el torbellino en su pecho. Él no la miraba con lástima, sino con respeto. Por primera vez en mucho tiempo, alguien no la veía como una chica pobre, ingenua o fácil de ignorar. La veía como alguien valiosa. Necesito pensarlo, susurró ella finalmente. Él inclinó la cabeza. Por supuesto. Solo recuerda algo. Sus ojos se suavizaron. No estás sola. Y no dejaré que nadie te trate como si valieras menos. Ella salió del consultorio temblando. No sabía si aquello era una locura, o el comienzo de algo que cambiaría su vida para siempre. Pasaron 3 noches sin que ella confesó pudiera dormir. Caminaba por su pequeño apartamento, mirando sus macetas, sus libros gastados, su vida sencilla. ¿Un matrimonio con un médico millonario? Ella, que apenas podía pagar el alquiler. La idea parecía un sueño imposible, o una trampa. Pero cada vez que pensaba en los 90 días de fertilidad que le quedaban, su corazón se encogía. No tenía tiempo. No tenía alternativas. Y, sorprendentemente, el médico había sido respetuoso, casi protector. Finalmente, decidió llamar. Acepto, dijo con voz temblorosa, pero con condiciones. Él sonrió al otro lado del teléfono, como si hubiera estado esperando justo esas palabras. Te escucho. Seguiré trabajando. No voy a convertirme en una figurita de lujo. Y me llevo mis macetas. Él soltó una risa suave que ella no esperaba. Hecho. El matrimonio civil fue discreto, frío, sin flores ni vestido blanco. Solo una firma, una mirada nerviosa y la sensación de que ambos estaban saltando al vacío. Cuando ella firmó el acta, él murmuró, «Gracias por confiar en mí». Y ella, por primera vez, sintió que no era un favor, sino un pacto entre dos personas heridas por el destino. 3 semanas después, un taxi la dejó frente a una mansión que parecía sacada de una película. Rejas enormes, un jardín impecable y una casa tan grande que ella tuvo que respirar hondo para no salir corriendo. Tomó su maleta vieja y la caja con sus violetas. «Dios mío», susurró. Un mayordomo real, de traje y guantes, abrió la puerta. «Bienvenida, señora», dijo con una reverencia. Ella tragó saliva. Todavía no procesaba ese nuevo apellido. El médico apareció entonces, con su bata encima del traje, agotado pero sonriente. «Perdona no ir por ti». La cirugía se alargó. «No importa», respondió ella, intentando no mirar cada detalle lujoso que la abrumaba. «Tu casa es intimidante». «Lo sé», dijo él, riendo un poco. «Nunca me perteneció del todo. Mi madre tiene gustos fuertes». Como si sus palabras la invocaran, una mujer elegante, impecable y helada apareció en lo alto de la escalera. Doña Marlene, la madre del médico. Su mirada recorrió a la joven de pies a cabeza en un segundo, con un juicio tan afilado como una cuchilla. «Así que tú eres la esposa de mi hijo», dijo sin emoción. «Mucho gusto, señora», respondió ella, nerviosa. «Lo dudo». Marlene bajó las escaleras con una elegancia cruel. Este matrimonio fue una sorpresa desagradable. Y quiero dejar claro que los contratos pueden romperse fácilmente. Ella confesó sintió un nudo en el estómago. El médico intervino. «Madre, basta. Solo hablo con sinceridad», contestó Marlene, sin apartar la mirada de la joven. «Aquí, querida, nada se da gratis. No fue bienvenida. No fue aceptada». Pero entonces, algo despertó dentro de ella. Una fuerza nueva. Una determinación tranquila. Ella no se marcharía. Ella no cedería. Porque por primera vez en su vida, tenía algo que perder. Y algo mucho más grande que ganar. La primera noche en la mansión fue un campo minado disfrazado de cena elegante. El comedor, enorme y silencioso, parecía diseñado para intimidar. La mesa de roble podía sentar a 20 personas,
pero solo 4 estaban presentes. El médico, ella confesó, doña Marlene, y una mujer que la joven no había visto antes. Te presento a Patricia Méndez, dijo Marlene con una sonrisa calculada. Amiga cercana de la familia. Muy cercana. Patricia, con un vestido rojo que brillaba bajo las lámparas, extendió su mano perfectamente cuidada. Su sonrisa era dulce, pero sus ojos desprendían veneno. Qué honor conocer por fin a la misteriosa esposa de Juan, dijo con un tono demasiado suave para ser sincero. Ella tragó saliva. Ya no solo enfrentaba a la suegra, sino también a una mujer evidentemente acostumbrada a ese mundo, y quizá a ese hombre. Juan me contó que ustedes se conocieron en la consulta médica, añadió Patricia, clavándole la mirada como si quisiera leerle el alma. Así es, respondió ella con un hilo de voz. Él me estaba atendiendo. Interesante, murmuró Patricia, cortando elegantemente un trozo de salmón. ¿Trabajas en qué? Marlene mencionó algo de educación. Soy profesora de educación infantil, contestó, levantando el mentón. El silencio que siguió fue casi ofensivo. Escuela pública, ¿verdad? Preguntó Patricia, como quien pregunta por un lugar lejano y sucio. Sí, en el barrio de las Acacias. Ah, dijo Marlene, como si esa palabra le supiera amarga. Debe ser duro. Gente sencilla. Poco futuro. La joven apretó el tenedor para no temblar. Estaban burlándose de su origen, de su trabajo, de su vida. Entonces, el médico intervino por primera vez con firmeza. Mi esposa es una excelente maestra, y el barrio no define la dignidad de nadie. Patricia parpadeó, sorprendida. Marlene frunció el ceño, pero guardó silencio. Aún así, la presión era asfixiante. No encajaba allí. No era bienvenida. El lujo, la crítica silenciosa, las miradas evaluadoras, todo la hacía sentir pequeña. Pero entonces algo inesperado ocurrió. El mayordomo entró con un arreglo floral. Mientras lo colocaba, una de las hojas rozó la caja donde ella había dejado sus violetas. Una maceta cayó al suelo y se quebró. Ella se levantó de golpe, alarmada. Cuidado, esa planta era de mi abuela. Se arrodilló para recogerla. El mayordomo se disculpó, nervioso. Doña Marlene frunció la nariz. ¿De verdad trajiste plantas viejas? Juan, eso arruina la estética de la casa. Ella sintió el comentario como una puñalada. Eran sus únicos recuerdos familiares. Su único hogar dentro de aquel mundo frío. Pero antes de que pudiera responder, el médico habló con un tono que no admitía discusión. Esas plantas son importantes para ella. Se quedan. Punto. El silencio se volvió aún más tenso. Patricia apretó su copa. Marlene lo miró con una mezcla de decepción y rabia contenida. Y por primera vez desde que entró a esa casa, ella confesó vio algo claro. No estaba sola. Él estaba dispuesto a enfrentarse a su propio mundo por ella. Esa noche, cuando subió a su habitación, entendió algo todavía más profundo. En ese lugar lleno de lujo y prejuicios, ella tendría que luchar por su espacio, por su dignidad, por su humanidad. Pero también descubrió una chispa inesperada. Una alianza, un apoyo, una fuerza silenciosa que empezaba a crecer entre ellos. Y aunque aún no lo sabía, esa fuerza sería la que haría temblar toda la mansión. Los días siguientes fueron una mezcla de tensión silenciosa y pequeñas victorias. Ella confesó se levantaba temprano, preparaba su bolso y tomaba el transporte para llegar a la escuela donde trabajaba. No quiso aceptar el chofer que el médico le ofreció. Necesitaba conservar algún fragmento de su antigua vida. En la mansión, cada pasillo parecía un recordatorio de que no pertenecía a ese mundo, pero también un desafío que estaba decidida a enfrentar. Mientras tanto, el médico empezaba a verla con otros ojos. No como una solución contractual, sino como una mujer con una fortaleza inesperada. Le sorprendía cómo, pese al desprecio de Marlene y los comentarios venenosos de Patricia, ella mantenía la cabeza en alto y la voz serena. Una tarde, al regresar de la escuela, encontró a Marlene parada frente a la estantería donde estaban sus macetas de violetas. La mujer las observaba como si fueran basura mal colocada. No entiendo por qué insistes en traer cosas tan ordinarias, dijo Marlene, sin mirarla. Ella respiró hondo. Porque pertenecieron a mi abuela. Y porque las cuido desde niña. Marlene soltó una carcajada suave, elegante y cruel. Mi querida, en esta casa las cosas se eligen por estilo, no por sentimientos.
Ella sintió un nudo nacer en su garganta, pero lo tragó con dignidad. Con todo respeto, señora Marlene, aquí también vivo yo. La madre del médico giró lentamente hacia ella, como sorprendida de que la joven tuviera el valor de contestar. Vives aquí por un contrato, no por mérito. No confundas tu lugar. Por primera vez, una chispa de indignación cruzó el rostro de la joven. Pero antes de que pudiera responder, una voz la interrumpió. Es suficiente, madre. El médico apareció en el umbral, aún con la bata puesta. En esta casa se respeta a mi esposa, dijo con calma firme. Y si sus violetas están aquí, es porque ella lo decidió. Y porque yo lo permito. El silencio cayó como una losa. Marlene entrecerró los ojos, ofendida. Ella lo miró, sorprendida, agradecida, y por primera vez, verdaderamente protegida. Esa noche, la joven se quedó en el jardín de la mansión, regando sus violetas bajo el cielo oscuro. Era su forma de mantenerse anclada a su origen, a su verdad. El médico se acercó sin hacer ruido. Perdona por lo de hoy, dijo él suavemente. Mi madre es complicada. Ella suspiró. Es su casa. Yo solo estoy ocupando un espacio que no me pertenece. Él negó lentamente con la cabeza. Te equivocas. Te lo ganaste. Y voy a asegurarme de que nadie, ni siquiera mi madre, te haga sentir menos. Ella lo miró con una mezcla de conmoción y confusión. ¿Por qué haces todo esto? Él respiró profundo, como si luchara con una verdad que no estaba listo para admitir. Porque, desde que te conocí, supe que merecías algo mejor que lo que la vida te ha dado. Y si puedo ayudarte, quiero hacerlo. Ella bajó la mirada, con el corazón latiendo demasiado rápido. No era amor, no todavía, pero había algo que empezaba a romper las paredes entre ellos. Al día siguiente, la tensión aumentó. Patricia llegó temprano a la mansión, con la excusa de visitar a Marlene, aunque era evidente que buscaba otra cosa. Vestía impecable, segura, como si fuera la dueña del lugar. Juan, dijo acercándose al médico con demasiada confianza, deberías venir conmigo al evento benéfico de esta noche. Tu esposa seguramente estará ocupada con sus plantas. Ella escuchó desde el pasillo. Un viejo dolor familiar. Ser tratada como invisible, irrelevante. Pero el médico respondió sin dudar. Iré con mi esposa. Donde ella vaya, voy yo. El rostro de Patricia se endureció. El de ella, en cambio, se iluminó con una fuerza que nunca había sentido. En ese momento, entendió algo. No necesitaba encajar. No necesitaba imitar a nadie. Solo necesitaba ser ella misma. Lo demás, estaba empezando a cambiar solo.